Bueno, de esta forma, como podemos apreciar, tendríamos entonces la orientación en función a, eh, primeramente, lo que es el amplificador de instrumentación y obviamente estaríamos referenciando lo que es el termopar. Vamos a más o menos tratar de asemejarlo en cuanto a su simbología y su conexión. Entonces, de esta forma estamos primeramente haciendo la etapa. No voy a hacer lo que es la interpretación del resto de circuitos, y ahorita lo vamos a apreciar un poco mejor en la simulación, pero lo que sí de pronto vamos a trabajar o quiero de pronto entrar en detalle es cómo vamos nosotros a trabajar la señal ya previamente amplificada y ciertamente acondicionada para poder establecer estrategias de control para la clase de hoy o para este primer inicio sobre un control proporcional en función, obviamente, a ya sea una relación de un set point o una referencia o un valor al cual nosotros deseemos que se mantenga estable nuestra temperatura. Por ende, entonces, sabemos o habíamos trabajado lo que es de esta forma la salida. Tenemos entonces presente lo que es el voltaje V sub 0 de salida y obviamente lo que va a ser parte del acople. Voy a permitirme de pronto más bien trabajar una imagen ya elaborada del circuito, ya que de pronto me va a facilitar un poco mejor. Permítanme a ver. De esta forma, digamos que de esta manera nuestro circuito, que para razones prácticas vamos a trabajar con un amplificador operacional. ¿De qué tipo, muchachos? ¿Cuál es la configuración que vemos en la imagen? ¿Qué comparador? Un compañero nos dice que es un comparador. Comparador de voltaje, ¿no? ¿Será que puede representar otro esquema? ¿Quién nos puede dar otra apreciación? Ese es un amplificador diferencial. Un amplificador diferencial. Efectivamente, tenemos es un amplificador diferencial. De esta forma, entonces, vamos a trabajar nuestro circuito basado en amplificador operacional en su configuración diferencial. Normalmente nosotros estamos trabajando un comparador o, digamos que a razones prácticas, un control a base de amplificador tipo comparador. ¿Cuál es realmente entre estas dos configuraciones la gran diferencia? Efectivamente, como lo dijimos en un inicio, vamos a tratar de generar un control proporcional en donde sabemos que las formas de trabajo del comparador nos pueden relacionar un estado lógico alto o un estado lógico bajo, eso considerando o recordando lo que nosotros ya interpretamos como era las salidas BS más y la salida BS menos, sabiendo entonces que tendríamos entonces los estados lógicos BS, bueno, vamos a trabajarlo de esta forma, es que no tengo la herramienta para poder hacer muy bien los dibujos, entonces voy a apoyarme un poco de los asistentes de de lo que tenemos en la paleta de trabajo para esto. Entonces decimos que nuestro comparador de voltaje nos permitía tener dos estados, ya sea 0 voltios, que es el que tenemos como referencia, o BS más en la parte superior de la señal que podemos apreciar en el plano,
o BS menos en consideración de que tengamos la polarización doble. Esto a razones prácticas del comparador de voltaje. Pero entonces, ¿qué ventaja nos permite tener la parte diferencial? Como sabemos, el controlador diferencial o el control por medio de un amplificador operacional diferencial nos permite tener una relación que ciertamente, dependiendo de la connotación que hagamos en cuanto a la configuración, podemos tener una cierta simetría en donde se ve reflejado lo que es la entrada versus la respuesta, teniendo en cuenta obviamente el factor de amplificación. De hecho, entonces podemos considerar de que cada vez que se acerque a la referencia o al voltaje deseado, ella va a disminuir proporcionalmente hasta encontrar un punto cero. Más o menos de esta forma, pues vamos a apropiarnos o vamos a tener como ventaja para generar nuestro control. Entonces, ¿quién me recuerda, por favor, cuál es la ecuación significativa o característica de nuestro amigo el comparador de voltaje? Nuestro diferencial, perdón. Vamos a preguntarle a Derian. Derian, ¿cuál es la ecuación característica del diferencial? Pero la verdad ahorita no me acuerdo bien. Vale, no nos acordamos. Pero recordemos que sabemos aplicar la matemática, ¿cierto? Podemos buscarlo rápidamente en internet. Cristian, ¿qué nos dice? ¿Cómo sería entonces la ecuación característica del amplificador diferencial? R2 sobre R1 por la diferencia de las dos entradas. Perfecto. Y la diferencia de las dos entradas es que B1 menos B2. No, al contrario. Ok, entonces tendríamos un orden para poder, de cierta manera, tener un orden lógico en función a el modo de operación, ¿cierto? No es lo mismo restar las magnitudes o el diferencial de potencia de forma contraria. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que nos basamos en este amplificador operacional, por ende, lo que nos llega a la mente es ver en dónde vamos a ubicar la referencia, que sería el set point, ¿cierto? Y en dónde vamos a ubicar el set point o referencia. Vamos a dejarlo como referencia. Y en donde vamos a ubicar la entrada BIN, que sería el voltaje de entrada. Entonces, considerando ello y visualizando nuestra ecuación, nos damos cuenta entonces que la salida B sub 0, teniendo en cuenta de, obviamente, una relación importante en donde definimos que R1 debe ser igual a R2. De esta forma, entonces, tendríamos que la ganancia AG sería igual a 1, ¿cierto? Por ende, tendríamos una ventaja muy importante en donde no alteramos de cierta forma el voltaje al cual nosotros estamos operando. Idealmente no lo estamos alterando en función a la magnitud de entrada, lo estamos amplificando, pero obviamente sí vamos a tener una connotación en cuanto a la respuesta. Teniendo esa premisa en donde R1 es igual a R2, podemos denominar que la ganancia es igual a 1. Por ende, lo que nos dé el diferencial se va a multiplicar por una magnitud unitaria, por ende tendríamos la misma magnitud de la referencia del diferencial o de la resta que tendríamos entre B2 y B1. Perfecto. Ahora muy bien, ¿cómo lógico puedo establecer quién es B2 y B1 teniendo en cuenta que la referencia, haciendo uso de pronto
de manera práctica, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos establecer, y ustedes me van a ayudar, un valor de, digamos que de control, ya sea para una caldera, ya sea para de pronto algún otro, alguna condición que se presente para un proceso. Quisiera pensar de pronto que vamos a controlar la temperatura de pronto de una fábrica, ¿cierto? En donde esta fábrica de pronto genera, no sé, digamos, un producto, ya sea un dulce, cualquier elemento, en donde necesitamos mantener la temperatura constante durante cierto tiempo, en donde este tiempo y esta temperatura son importantes para que no genere nuestro, digamos que nuestro proceso de eliminación de bacterias y demás, para que no se proliferen las bacterias. Esta temperatura pudiésemos nosotros pensar de que está relacionada más o menos en unos 100, no sé, 20 grados centígrados. De esta forma entonces vamos a poder dar mención a la, a la referencia a la cual nosotros debemos establecer y debemos entrar nuestro parámetro. Ahora muy bien, ya tenemos una referencia que sería 120 grados centígrados, lo cual nosotros durante un cierto tiempo, no sabemos cuándo, pero ya sabemos que debemos mantener esta temperatura. Pero obviamente nosotros conocemos factores alternos o adversos en los cuales en los procesos en la industria se van a presentar, ya sea que el medio ambiente se encuentre muy húmedo o variante, de pronto si estamos en Pamplona pues está haciendo mayor concentración de frío, si estamos de pronto en clima caliente, pues favorece mucho más a que las temperaturas alcancen puntos mucho más elevados de esa referencia que estamos estipulando. Cualquier factor puede de pronto alterar esa temperatura, por ende entonces la temperatura está ligada a variaciones, en donde incluso ya sea que de pronto estemos trabajando con una caldera de gas, una caldera a base de carbón o una caldera de pronto a base de diésel, en fin, o incluso una resistencia que actúe como fuente generadora de temperatura. Como no podemos controlar que estos sistemas mantengan un incremento constante o incluso que se puedan mantener, por ende, por eso existen este tipo de estrategias de control, ya sea para control on-off, que es el que nos permite generar por medio del el amplificador operacional de tipo comparador, o proporcional, en el cual estamos trabajando un diferencial para este caso. Entonces, tenemos la temperatura de 120 grados centígrados. Por favor, ayúdenme con la tabla del termopar tipo K. ¿A cuánto equivale los 120 grados centígrados en milivoltios, por favor? 4.920. 4.920. Serían milivoltios. Perfecto. Esa sería su voltaje de salida, que corresponde entonces a el valor esperado en nuestra salida. Tendríamos entonces esta relación y tendríamos más o menos ya este esquema. Muy bien. Ahora, como sabemos que el sensor, en este caso, nuestro elemento sensado, puede variar en consideración del medio, ¿cierto? En donde se esté tomando la temperatura. Consideremos que como debemos tener los 120 grados, vamos en este punto vamos a permitirnos hacer esta relación, ya que estamos hablando de que esa temperatura es variante, no es fija. Pero sí tenemos una temperatura que debemos mantener idealmente como fija. Para el caso práctico estamos trabajando de los 120 grados centígrados. Dejo estos 120 grados centígrados porque son los que debemos idealmente mantener. Pero ya sabemos que está subiendo y bajando la temperatura. Pero, ahora bien, tengo un voltaje que está ligado a la referencia. Vamos a acomodar esto un poco mejor.
de esta forma y tengo un voltaje de entrada, Vin, que es básicamente la salida de nuestro amplificador de instrumentación. Mi pregunta es, ¿en dónde debo ubicar tanto el set point o referencia en nuestro amplificador en configuración diferencial y en dónde debo ubicar el Vin para nuestro amplificador diferencial? ¿Qué nos dice Kevin? ¿Qué piensa Kevin de esta relación? ¿En dónde debe ubicar cada uno de ellos dos? ¿Me repite la pregunta, profe? Por favor, qué pena. Claro que sí. Sabemos que tenemos un voltaje de salida de nuestro amplificador de instrumentación, que sería el V sub 0 para él. Vamos a anotarlo por acá para que esté bien. Sería V sub 0 y estaríamos dando referencia a este igual. Sabemos que debemos mantener este valor de voltaje. Voy a ubicarlo un poco acá, de esta forma, y voy a llevarlo hasta la parte de arriba para que me permita ser más puntual. Tenemos entonces Bin del diferencial. Creo que es bueno establecer eso. Entonces vamos a colocar Bin del diferencial. Vamos a colocar diferencial, que sería igual al V sub 0 de el amplificador de instrumentación. Vamos a proponerlo de esta forma para que sea un poco más explícito. Entonces, lo que estamos hablando, Kevin, es que tengo un set point, que es un valor que yo debo mantener controlado, que debe estar en ya sea V1 o V2 en nuestro amplificador diferencial. Y tengo una salida que es el V sub 0 del amplificador de instrumentación, que a su vez es la entrada del amplificador diferencial. En este caso, ¿en dónde debo ubicar estas dos relaciones? ¿En dónde debo ubicar cada una de ellas? ¿En dónde iría el primer valor para B1 y B2 en nuestro amplificador diferencial, Kevin? Para poder hacer un control. Recordemos que en la salida de nuestro amplificador diferencial debo tener 0 voltios como certeza de que se está estableciendo de forma correcta nuestro control. Cuando se establecen los 0 voltios quiere decir que tengo la temperatura ideal. Por ende, no tengo que hacer nada o debo dejar que los dispositivos trabajen de forma eficiente o de forma, digamos que sin alteración. Entonces, debo tener 0 voltios en la salida para saber de que tengo efectivamente certeza de que la temperatura es 120 grados centígrados. Entonces, ¿en dónde ubico el set point en la entrada B1 y B2 del diferencial, Kevin? ¿Iría en medio de los dos, profe? O sea, en B1 y B2. Recuerde que debo conectar, ¿cierto? Debo Sí. conectar B1 digamos que a el set point o referencia, o B1 a la salida de nuestro amplificador de instrumentación, que es lo que tengo acá. Entonces, ¿en Ah, ok, dónde entonces irían o cuál de ellos dos? al B2, ¿no? Entonces, según lo que nos dice Kevin, el set point lo llevo al B2. Estaríamos colocándolo acá. Y por ende, B1 lo conectaría a nuestro B1. De esta forma, pudiésemos decir entonces que la salida de nuestro amplificador de instrumentación va a estar conectada de esta forma.
Y B2 estaría trabajando directamente con la referencia. ¿Cómo podemos nosotros establecer una referencia para un amplificador operacional? ¿Cómo nosotros podemos decir que ahí deben haber 120 grados centígrados o su correspondiente 4.920 miliamperios? Pues muy fácil. Recordemos que básicamente todo parte de una ley de Ohm, una ley básica que nos ofrece un divisor de tensión, en donde de cierta forma nosotros podemos establecer de que por medio de un potenciómetro que esté polarizado a la magnitud que nos aborde esta denominación, pues yo puedo tener entonces efectivamente los milivoltios que establecen a la referencia. Entonces mi pregunta es, recuerden que el voltaje que varía, ¿cierto? Es V1, por ende entonces ese voltaje puede ser o mayor o menor, considerando lo que nos dice que efectivamente debo tener en cuenta que V2 debe estar conectado a ese voltaje de referencia, que es el que va a decrementar dependiendo obviamente de lo que reste el amplificador de instrumentación. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tengo acá un esquema, bueno, este ya es un poco más elaborado, que es el que vamos a trabajar la siguiente clase. Tengo el esquema preliminar, que es el que desarrollamos en nuestro trabajo de laboratorio. Hasta acá tendríamos nosotros nuestro amplificador de instrumentación. Entonces, nos dice... Profe, Creo que no estoy compartiendo esta Sí, parte. profe, Voy está a compartir. compartiendo solo Paint. Creo que ahora sí, ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces tendría nuestro amplificador de instrumentación con su configuración como lo denota el fabricante, y lo único que necesitaría entonces es fijar los 120 grados centígrados. Acá ya estoy casi llegando a esa temperatura, y pues como bien sabemos nosotros podemos de cierta forma tener una ganancia. Esa ganancia aún no la hemos programado. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estábamos hablando de que tenemos 4.920 milivoltios en la salida del termopar, pero no estamos hablando de la salida del amplificador operacional hasta cuando evaluemos lo que es la ganancia. Acá pueden ustedes considerar algo importante, en donde la ganancia no me representa de que yo tengo aproximadamente 4 voltios en la salida, ¿verdad? Por ende, de cierta forma, ¿cuál es la ganancia que tengo actualmente para este circuito ya acoplado? ¿Cuál sería la ganancia AG? De uno, profe. De 1. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Qué opina Mayra sobre ello? ¿Será que la ganancia efectivamente es 1? Pues no exactamente, pero sí muy cercana. Bueno, casi 1, más o menos 1. ¿Será que Mayra está de acuerdo? Profe, a mí me da otro valor. ¿Cuál sería? Es 0.817. 0.817. Hasta luego. Sí, señor. Eso obviamente contemplando los decimales, ¿cierto? Ahora bien, tenemos la relación de ganancia, ¿cierto? Perfecto. Obviamente con los decimales que nos comenta el compañero, de más o menos aproximándonos a 1. Obviamente pues con sus respectivas, digamos que factores de pérdida. Ahora bien, tenemos entonces la relación de 4 voltios. Sabemos que para la mayoría de los dispositivos, casi todos trabajan en estándares TTL o CMOS. Recordemos que los estándares TTL pues, son los que nos enmarcan
lo que son 0 y 5 voltios, para la conexión en diferentes dispositivos digitales o que trabajen de forma programada. Como tenemos ya este valor, vamos a manejar vamos a favorecernos de esa ganancia que ya está estimada por la resistencia de 122.951 ohmios, ¿cierto? Entonces vamos a mantenerla ahí. ¿Qué nos hace falta para generar nuestro control? Básicamente tendríamos que conectar nuestro amplificador diferencial y obviamente en función a lo que acordamos hacer las conexiones correspondientes. Perfecto. ¿Qué debo hacer entonces? Pues primeramente establecer la relación sobre la entrada de nuestro amplificador de instrumentación a la entrada B1 de la entrada inversora de nuestro amplificador diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente llevar una resistencia. No sé si ya la sí la tengo en la mano. Entonces, de esta forma, conectaríamos el primer lazo que establece el esquema, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Acá observando, decimos que digamos en P2 se puede colocar un potenciómetro pues para variar el divisor de tensión al valor que nosotros queremos, ¿sí? Sí. Entonces, mi pregunta es, digamos, por decirlo así, la ganancia de salida, por decirlo de alguna forma, es R2 sobre R1. Yo colocaría ese potenciómetro en R2, profe. ¿Me afectaría la ecuación o no me la afectaría? En el R2 que va a tierra, profe. Efectivamente sí, por eso nosotros debemos, ya ahorita cuando hagamos el diseño, debemos tener en cuenta es el voltaje de salida del divisor del potenciómetro. En otras palabras, estamos tomando el punto de referencia medio del potenciómetro y ese es el que vamos a conectar a R1 para que no altere la ecuación. Entonces vamos a verlo cómo quedaría, ¿cierto? Entonces acá ya tendríamos Gracias, profe. nuestra relación. No, con gusto, ok, muy buena pregunta. Entonces acá tendríamos la resistencia, vamos a fijar la otra resistencia, acá vamos a cambiar la orientación un poco. Acá vamos a colocarla por acá y acá vamos a colocar nuestra puesta a tierra. Sé que de pronto no va a quedar como tan explícito como está en el dibujo, pues obviamente pues por las dificultades que tenemos en cuanto a la conexión, pero vamos a tratar de más o menos hacer la interpretación como es. Entonces acá conecto nuestro punto en común, no sé si de pronto acá favorezca que la resistencia esté más bien en este sentido, la coloco por acá y acá entonces lo que nos dice el compañero, en B2 está el divisor, ¿cierto? Perfecto. Como en B2 está el divisor, ¿qué voy a hacer yo? ¿O de qué me voy a apropiar? Me voy a apropiar es del potenciómetro, voy a trabajar con un PG que me permite pues, hacer la variación paso a paso o gradualmente. Entonces voy a trabajarlo de esta forma. Creo, si no estoy mal, por acá lo vi en la paleta. Acá entonces tendríamos la entrada, ¿cierto? Trabajando esta parte de B2, que sería la referencia, y acá vamos entonces a trabajar sobre una fuente, mejor este tipo de C, para que sea un poco mejor, para que nos deje visualizar un poco mejor. Acá entonces vamos a colocar una magnitud de 8 voltios. Y acá aprovechemos que está esta tierra y la traemos para acá. Muy bien, vamos a colocar acá un indicador
para estar seguros de la conexión que acabamos de desarrollar y obviamente si hacemos una variación tener certeza de cuánto puede llegar a ser la correspondencia de la variación. Y acá igualmente vamos a tomar la referencia del voltaje de salida. Perfecto. Entonces vamos idealmente a trabajar en cuanto a las referencias. Entonces tendremos que el divisor de tensión es aproximadamente 4. Recordemos qué está pasando con nuestro potenciómetro, que al ser un potenciómetro que se está tomando en su derivación, estamos contemplando de que efectivamente la relación de la resistencia de R1 y R2 internas es proporcional. Entonces, al momento en que yo ajuste o suba o baje el voltaje, yo voy a poder tener la oportunidad de ser más preciso o asemejar aún más el voltaje que yo quiero llegar a trabajar para el voltaje de entrada, voltaje de referencia, perdón, de nuestro amplificador, ¿cierto? ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Se supone entonces que para completar nuestro arreglo y que la ecuación del diferencial trabaje de cierta forma como debe estar en cuanto a la correspondencia, en donde si yo tengo voltajes iguales, B2 menos B1, en este caso tendría la entrada de la referencia menos la entrada de el sensor de temperatura, tendría o debería tener 0 a la salida. Entonces vamos a ver esta parte. Acá por lo general pues sabemos que para algunos apartados es importante mantener la polarización en el pin 7 y el pin 4 como BS más o BS menos. Entonces algunas veces no hay ningún inconveniente, pero no quiere decir que de pronto no altere la simulación. Vamos a polarizarlo para que de pronto tengamos certeza de que todo esté manteniendo la correspondencia. Acá vamos a colocar unos 15 voltios. Y acá de esta forma. Entonces, efectivamente, según la relación, no sé si de pronto podemos visualizar bien. Por favor, me comentan si estamos viendo bien la simulación, el proceso de simulación. Sí, profe. Efectivamente, señor. entonces, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, tenemos entonces la relación que estábamos tratando de buscar, en donde cuando la temperatura llegue a ese punto tan importante, es donde el voltaje de la referencia menos el voltaje de entrada, pues empieza a ser cero o básicamente llega a su punto estable o de estabilización. ¿Qué pasa entonces si nosotros variamos o bajamos la temperatura? Nos damos cuenta entonces que en la entrada, proporcionalmente, empieza a hacerse mucho más evidente, la diferencia de los dos voltajes. Es algo que nos sirve de cierta forma, dependiendo obviamente del dispositivo al cual o el actuador que nosotros conectemos en la salida. Me explico de otra forma. Acá tenemos una caja, un contenedor. Voy a mover este cerro acá. Acá va a colocar para trabajarlo de esta forma. No sabemos, y lo represento de esta forma, no sabemos cuál es el circuito de control. Bueno, de control no, actuador, porque el circuito de control ya lo tenemos. El circuito actuador. El circuito actuador es el elemento que me va a permitir retroalimentar o hacer la retroalimentación al lazo que estamos trabajando.
el lazo que estamos intentando emular no es un lazo abierto. Recordemos que un lazo abierto simplemente toma una lectura y genera de cierta forma una condición, sin importar que la lectura o que la condición que se generó pues sea favorable o no a la variación de la temperatura, para este caso que estamos dando el ejemplo. Como es un control de lazo cerrado, el que nosotros estamos interpretando, nos da como referencia de que ese actuador es el que va a conectarse ya sea a la resistencia eléctrica, ya sea a la perilla del dosificador de gas, o incluso a la apertura de la válvula que me permite agregar más diésel o de pronto más carbón a la esclusa que nos apropia la llama o la fuente de ignición. De esta forma, entonces, debe ser un control que de cierta forma también tenga las características propias del controlador diferencial, que sea proporcional, en donde dependiendo de la apertura que se le dé a la llave o dependiendo de pronto los grados que se le den a ya sea un servomotor, ya sea de pronto una servoválvula o cualquier otro elemento actuador que esté directamente conectado a la fuente de ignición, pues nos permita tener una correspondencia proporcional a esta apertura. Esto es importante y cabe resaltar, ya que nosotros no podemos colocar o conectar un relé a, a la respuesta o a la salida de este circuito. ¿Por qué no puedo colocar un relé? Porque sabemos que el relé es una operación on-off en lo que tiene que ver con el dispositivo que se esté activando o apagando. Por ende, lo que debo trabajar entonces es o un transistor o un transistor de potencia o un MOSFET incremental o cualquiera una de las relaciones que de pronto no sé hasta el momento cuáles ustedes hayan manejado hasta el momento. Transistores yo sé que todos hemos manejado, no hay ningún problema. Pero entonces, no sé, alguna otra denominación. Supongo que ustedes ya vieron MOSFET, por favor me confirman. SCR o TRIAC, ¿ya vieron? Sí, señor. potencia y Excelente. análoga 2, sí, señor. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a entrar a jugar, o con lo que vamos a entrar a jugar, es básicamente con electrónica análoga y programada, que es la salida que vamos a tener desde, por lo menos análoga, desde este tipo de circuitos, que básicamente es la correspondencia que estamos teniendo, y la parte digital, que es lo que vamos a tratar la siguiente clase, que es básicamente el trabajo con la programación a base de microcontrolador. Obviamente debemos tener entonces la pauta para no sé quiénes estemos acompañando la asignatura de microcontroladores. Por favor me confirma quiénes de pronto no la están viendo actualmente. Creo que ya habíamos hecho ese ejercicio en la clase anterior, no recuerdo si eran algunos pocos compañeros, ¿verdad? De pronto, ¿quién me quiere recordar quién no la está viendo para saber la próxima clase? Porque la próxima clase ya vamos a programar sobre el microcontrolador, pero basados en estrategias de programación por medio del asistente SCS. Entonces, no sé quiénes no la están viendo o quién no tiene instalado CSS en el computador para la simulación de microcontrolador PIC. Pues yo, profe, ¿cómo no puede matricularla este semestre? Entonces lo estoy mirando. Ok, entonces voy a dejarle un video al grupo. Por favor, el monitor, si es tan amable, de pronto me puede recordar el día de mañana o esta noche para dejarles el video y que consideren entonces la instalación de CSS. Son unos pasos muy sencillos realmente, pero que es importante para que sigamos adelante en lo que es el trabajo de nuestro circuito. Entonces, no sé si hasta el momento hayan dudas, creo que ha sido demasiado claro, explícito. Ahora bien, lo que debemos hacer es lo siguiente. Contemplamos de que para temperaturas inferiores ya sabemos que
la diferencia de nuestro circuito, pues obviamente empieza a incrementar. Y cuando la temperatura asciende, porque obviamente la estrategia de control determina de que se debe tener un actuador o un actuar sobre la fuente generadora de calor, que cuando empecemos a incrementar, ya esta relación empieza a ser cercana o próxima a cero, que es lo que nosotros queremos. ¿Qué pasa con los valores superiores a esta lectura? ¿Qué pasa, Cristian, cuando la temperatura sobrepasa los 120 grados centígrados? ¿Cuál es la relación de salida que tenemos? Ah, bueno, Cristian Daniel. Ah, no, perdón, Cristian. Bueno, no puedo precisar bien los nombres. Vamos a preguntarle entonces a Dayana. Dayana, ¿qué pasa cuando los valores de temperatura exceden, en este caso, los valores que debemos tener controlados, en este caso los 120 grados centígrados? ¿Qué pasa con la respuesta de nuestro diferencial? Llega a cero y empieza por valores menores de cero, cuando se excede los 120 grados. Efectivamente, son valores que nosotros tenemos entonces que ya no están dentro de digamos, del manejo de el voltaje de salida de nuestro operacional. Recordemos que cuando empieza este ciclo de trabajo, ellos empiezan a generar un ciclo de consumir o de regresar la energía o la corriente. En este caso, recordemos que para quienes tenemos aún fresco lo que es el comparador de histeresis, recordamos que siempre se colocaba un diodo contracorriente para que la corriente no se regresara al circuito, en este caso de control, que está trabajando con un 741, si no estoy mal, un 358, dependiendo de sea el caso. Entonces, el diodo contracorriente nos permitía evitar de que la corriente inversa o el signo negativo de la magnitud nos devolviera la energía hacia el circuito de control. Por ende, entonces, podemos precisar algo, que este control proporcional es efectivo para valores mayores a cero. Para valores menores a cero, tenemos la certeza de que ya nuestro dispositivo entra a una etapa en la cual no podemos tener una controlabilidad. ¿Por qué no podemos tener una controlabilidad? Porque con la misma salida o con la misma relación conectada al circuito, para valores negativos, no puedo precisar cómo poder rescatar de cierta forma el accionar de nuestro dispositivo. Pero muy bien, recordamos algo importante, o lo estamos mencionando, valores positivos y valores negativos. Entonces, de cierta forma, sí puedo entonces tener la relación en cuanto a signos, en cuanto a la magnitud. Ya sabemos que va incrementando, decrementando gradualmente. Pero, ¿qué o cuál estrategia puedo entonces apropiar con los valores negativos? ¿Qué me quiere decir de pronto? Si para razones prácticas, en los semiciclos positivos y negativos ya sabemos que hay una variación. Yo puedo tener entonces, o puedo llegar a pensar que en semiciclos positivos puedo tener el actuador que se conecta a la resistencia. Y en los semiciclos contrarios, que en este caso serían los negativos, yo debo es alivianar la temperatura, debo bajar la temperatura. Me pudiese pensar que puedo conectar es un ventilador. Por ende, entonces lo que debo hacer o mi estrategia es cambiarle el signo a esa magnitud con otro circuito de acople y generar la activación proporcional al ventilador, en donde cada uno de los ciclos, me referencio a la polaridad de nuestros amplificadores operacionales, yo puedo tener una referencia cero positivo y una referencia cero negativo.
En otras palabras, trabaja un inversor para el ventilador en donde esté polarizado a 0 y en donde esté polarizado a más 15. Y gradualmente aprovecho la entrada de voltaje, la amplifico si quiero para que me genere la respuesta hacia el ventilador. Y para el caso en el que la temperatura sea menor y necesite apropiar de calor, hago exactamente lo mismo. Trabajo otro acople de amplificador operacional en donde cuando me presente valores negativos los lleve a 0 y cuando sea valores por encima de 0 o positivos, la magnitud positiva, me genere entonces la amplificación, si ya sea el caso también con la misma comparación, o simplemente dejo la magnitud estable y manejo la proporcionalidad hacia nuestro actuador que se conecta a la resistencia. No sé si quedó bien entendido, pero de alguna forma voy a tratar de explicarlo de esta forma. Tengo nuestro ventilador que va a estar conectado así. Acá voy a colocar entonces que está conectado a un amplificador operacional inversor. Y acá voy a colocar ventilador. Y ahora, para el siguiente esquema, de esta forma, voy a conectar entonces nuestro amplificador operacional no inversor, y esto está conectado a una resistencia, bueno, o a, digamos que un calefactor, o bueno, alguna fuente que me apropie de calor. Entonces, según lo que les comenté, es lo siguiente. Los dos circuitos están conectados a sus actuadores correspondientemente. El primero a un ventilador, el segundo a un calefactor. El primero está conectado a un amplificador operacional inversor. Recordemos que cuando supera los 120 grados centígrados, el voltaje que yo tengo en mi amplificador operacional es negativo. Por ende, debo invertir la señal para tenerla en una magnitud positiva y cada incremento gradual que tenga sobre el diferencial, que es el proporcional, voy a entonces a darle la ganancia necesaria al ventilador o la velocidad del ventilador para que refresque o baje la temperatura. Cuando pase al semiciclo contrario, que sería el positivo, ya entonces entraría el actuador del calefactor, en donde el amplificador operacional no inversor, en este caso estoy denotando de que no estoy trabajando con un inversor, va a trabajar con el mismo grado de proporcionalidad del diferencial, pero ahora activando la cantidad de calor que debo apropiar al proceso o al sistema. ¿Cuál es la comparativa? ¿Cuál es digamos que la polarización que debo tener en cuenta? Primero, obviamente, debo tener entonces una polarización positiva en donde BS más debe estar conectado a la fuente de 15 voltios y teniendo en cuenta que BS menos debería estar conectado a 0 para que de cierta forma no me afecte los valores negativos hacia el actuador. De la misma forma, también trabajo nuestra otra configuración para que de cierta forma también me restrinja los valores negativos y solo apropie los valores positivos. No sé si quedó ahora un poco más claro en cuanto a lo que el esquema que estoy tratando de referenciar, digamos que en el ejemplo se pueda interpretar. Por favor me confirman si tienen alguna duda. Profe, esa selección la haría el microcontrolador, ¿cierto?
activaría, digamos, unos pines que diga, por favor, caliénteme el agua o por favor, enfríemela? ¿Sí? Muy buena pregunta. Para el caso en el que estamos de forma análoga trabajando, no lo haría el microcontrolador, pero cuando lo hagamos con el microcontrolador, ¿qué vamos a hacer? Una salida del microcontrolador, llámese, no sé, A0, va a ir al ventilador. Y la otra salida del microcontrolador, llámese B1, va a ir a la fuente calefactora. Entonces, de forma de programación, yo lo puedo establecer. ¿Cómo lo hacemos de forma análoga? De forma análoga, la misma salida, noten que solo estoy trabajando con la misma salida, pero esta salida es una derivación de B sub 0, en donde por medio de un puente conecto dos amplificadores operacionales. Ustedes recuerdan la práctica en donde colocamos dos amplificadores operacionales con un mismo sensor de temperatura y que cuando un amplificador operacional encendía, el otro se apagaba. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Perfecto. De esta misma forma, nosotros trabajamos este esquema, pero ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que no vamos a tener un comparador, vamos a tener es un amplificador o una configuración de no inversor y de inversor, en donde, ¿cuál es la ventaja? De que por el mismo punto de conexión B sub 0, cuando la magnitud sea negativa, va a favorecer al inversor y va a apagar el no inversor. Y cuando la magnitud sea positiva, va a apagar o va a dejar en términos de cero el inversor y va a actuar sobre el no inversor. No sé si quedó claro, compañero. Sí, un poco, profe. Un poquito. Bueno, entonces vamos a hacer lo Sí, profe, o siguiente. sea, ¿Sí? no, continúe, profe, que por el camino arreglamos cargas, profe. Ok, no hay problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, ya lo tengo hasta acá y está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes empiecen a analizar? ¿Cómo debo programar o conectar este amplificador inversor y cómo debo conectar este amplificador no inversor al mismo punto de salida del diferencial? Porque obviamente estamos trabajando dos actuadores, recuerden, un ventilador y un calefactor. El ventilador lo vamos a interpretar como con un motor y el calefactor pues con un bombillo incandescente puede ser o con un bombillo LED, no hay ningún problema, el que sea. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes empiecen ahora a ingeniar y a diseñar? ¿Cómo conectar el ventilador y cómo conectar el indicador o en este caso el bombillo? Eso es lo que quiero ahora que empecemos a trabajar por grupos. No recuerdo la clase de hoy hasta qué horas iba. ¿Hasta las 6 o hasta las 7? 6. Hasta las 6, profe. 6. Hasta las 6, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Necesito entonces que por grupos de trabajo dividan, en este caso, no recuerdo cuántos integrantes son, pero que se reúnan por grupos de trabajo y empiecen entonces a generar el circuito que debe estar conectado para generar esta parte de acá. Vamos a subrayarlo de esta forma. Hasta acá ya se conectó. Ahora necesitamos conectar esta parte de acá. Necesito entonces que por grupos de trabajo empecemos a trabajar en dar solución a estos dos elementos, el ventilador y el calefactor. No vamos digamos, a concentrarnos muchos en los niveles de voltaje o cuáles son los niveles de voltaje. Vamos a trabajarlos muy sencillamente, de 0 a 12 voltios para el máximo valor y tanto para el ventilador como para el calefactor, de 0 a 12 voltios. No vamos digamos que a trabajar otra denominación. Entonces la amplificación de estos dispositivos debe estar como máximo voltaje
12 voltios. Mi pregunta es entonces, ¿cuál será el máximo voltaje que me dé los 12 voltios? Pregunta para el grupo. ¿Cuándo me da 12 voltios la salida de nuestro amplificador inversor y no inversor? Voy a permitirme hacer la simulación. ¿Cuándo va a dar 12 y cuándo va a dar 0? Pregunta para todos. Profe, ¿cuál parte? ¿La del AD23 o la del LM741? El 741. ¿Cuándo es 0 y cuándo es...? O sea, estamos interpretando que el ventilador, tanto como el calefactor, va a trabajar de 0 a 12. ¿Cuándo va a ser 0 y cuándo va a ser 12 en temperatura? Ideas. Voy a establecerlo en 120 para que tengan claridad en ello. Si yo tengo el circuito de control en 120 grados centígrados, ¿cuál es la salida que yo tengo en el 741? 0, ¿verdad? Por ende, cuando tengo 0 en 120 grados centígrados, ¿cuál debe ser el voltaje en el calefactor y cuál debe ser el voltaje en el ventilador? Pregunta para todos. 2 en el calefactor, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 12 en el calefactor y 0 en el ventilador, pues porque si están 0 grados... Ah, no, mentira. Muy bien, muy bien. No, sí, ok, compañero, está bien. 12 y menos 12. 12 y menos 12. ¿Por qué debe estar encendido alguno de ellos si se supone que tengo la temperatura ideal? No, pues si está ideal, no, ninguno. Pero si ya hay un nivel, digamos, muy alto de temperatura, va a haber un nivel muy bajo de tensión en el LM741. Entonces ahí aumentamos el enfriador, el ventilador, para enfriar el agua. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí es donde yo quiero que analicemos. Ojo, cuando la temperatura sea por debajo de los 120 grados centígrados, ¿qué pasa con nuestra referencia? Va básicamente a ser tan grande, ¿cierto? Que la diferencia va a ser exactamente ¿cuánto? Superior a la referencia, ¿cierto? ¿Qué tanto? Noten lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo estoy llegando a los 0, aproximadamente los 0 grados centígrados? Tengo una salida de ¿cuánto, muchachos? El diferencial me dice que estoy restando B2 menos B1. Si B2 menos B1, si a B2 le resto nada, ¿cuál es el valor de voltaje que yo voy a tener entonces? El voltaje de referencia, ¿cierto? 4 voltios. Por eso ese es el máximo voltaje que yo voy a tener cuando la temperatura sea 0. Por ende, el máximo voltaje que yo voy a tener, que es 4 voltios, en el voltaje del calefactor, ¿cuánto sería? 12 voltios, que sería el máximo que yo puedo o que debo generar para que caliente lo más rápido posible mi sistema, ¿cierto? Cuando sea 12 voltios va a ser, cuando el voltaje de salida del 741 es 4, es porque la diferencia básicamente no le estoy restando nada al voltaje, en este caso, de referencia, ¿cierto? Al set point. Y la temperatura es 0. Ojo con esa relación. ¿Y qué pasa a lo contrario? Cuando la temperatura es muy por encima de los 120 grados centígrados. ¿Hasta cuándo va a ser 12 nuestro ventilador? Recuerden que es el circuito inversor. ¿Hasta cuándo la magnitud esté básicamente muy cercana a ¿cuánto? A los 243 grados centígrados o los más 8.05 voltios en la salida de nuestro amplificador de instrumentación. Por ende, la relación del diferencial, ¿qué es? Recuerden, estoy restándole una magnitud al voltaje B2, por ende le estoy restando, pues estoy, digamos que de cierta forma,
a más 4 le estoy restando menos 8 voltios, por ende voy a tener menos 4 voltios en la salida. Ese menos 4 voltios va a ser el 12 voltios de mi ventilador. No sé si estoy siendo claro, por favor me dicen. Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Sí, Entonces, eso es lo que por favor vamos a empezar a trabajar. Y en la... Bueno, dispongan de la hora que nos queda. Generen las ideas. Plásmenlo en un papel. Hagan el circuito. Por favor, tómenle imagen. Voy a tomarle yo una imagen. Y voy a compartirla acá al grupo de esta forma. Tomando esta y estoy tomando esta otra, ¿vale? Para que no se nos pierda nada de lo que acabamos de hablar, o por lo menos cuando vean la imagen recuerden qué es lo que estábamos, de qué estábamos hablando, pues. Entonces, quiero que, profe, por favor, entonces... cada uno de los grupos de trabajo... No. Perdón que lo Profe, interrumpí. entonces le quería preguntar si, qué pena interrumpirlo, profe. Manejamos sobre la resistencia que usted está manejando, la resistencia del AD623, la de 122, ahí no hay problema, ¿cierto? Sí. No, está perfecto. Manejemos los mismos datos para que todos manejemos los mismos datos, ¿vale? Manejemos los mismos datos y vamos a hacer lo siguiente. No es un trabajo para entregar, pero sí quiero ver el trabajo que desarrollaron. Quiero ver, para la próxima clase, vamos a iniciar la clase viendo lo que ustedes diseñaron, tanto los esquemas circuitales, ya sea que lo hayan dibujado en un papel o demás, la explicación del cómo lo hicieron y la simulación. Solo voy a revisar que lo hicieron. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con la parte digital programada. ¿Perfecto? No sé si quedó alguna duda. Muy seguramente alguno de los compañeros pues va a tener que explicarnos, para los que no vamos a estar muy pendientes o los que no vamos a hacer el trabajo, pues alguno de ustedes pues va a pasar a explicarnos, a compartir pantalla, a explicarnos cómo abordaron la temática, cómo analizaron el ejercicio y cómo está funcionando en cuanto a la simulación. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí. Perfecto, entonces no sé si quedó claro, entendido lo que queremos, lo que quiero que empiecen a diseñar. Si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto la vamos a responder. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? ¿Nos confirma, por favor, alguno de los compañeros? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, por ahora. Seguramente van a salir las preguntas. Sí, profe, por último dato, digamos, su merced nos podría dar como una pista por donde empezaríamos a buscar un nombre, una idea. Claro que sí, con mucho gusto. Amplificador inversor y amplificador no inversor, o amplificador en cascada. Esa es la estrategia. Ojo, amplificador inversor, amplificador no inversor o amplificador en cascada. Recuerden que en cascada es o dos inversores o dos no inversores. ¿Por qué les estoy dando estas, digamos que estas estrategias? Porque recuerden que con el no inversor me programa una ganancia. Entonces, esa ganancia la puedo reducir a la mínima expresión del amplificador no inversor, dependiendo del arreglo de resistencias. Lo que debo buscar es la mínima ganancia para que me altere lo menos posible o para que me dé una ganancia óptima para que llegue a 12 voltios. Recuerden, de 0 a 12 voltios tiene que estar contenido el voltaje de activación, tanto para el ventilador como para el calefactor. O sea, el que va al diodo LED o a la lámpara o al bombillo incandescente de 12 voltios, el que ustedes quieran trabajar,
y el que va hacia el motor. Voy a referenciar el motor para quienes de pronto quieran poner el motor, y obviamente colocamos el medidor de voltaje y sabemos que está llegando de 0 a 12. Y para el LED, ¿cierto? Puede ser un típico LED de colores, obviamente con su resistencia de protección, o vamos a manejar la famosa lámpara que trabaja de 0 a 12 voltios también. También la pueden trabajar para que nos pueda dejar visualizar cuando enciende y cuando apaga la lámpara. Obviamente va a tener una transición que es la proporcionalidad que vamos a tener sobre nuestro circuito, ¿vale? Entonces, no sé si haya alguna pregunta, por ahí creo que otro compañero trataba de decirnos algo. Bueno, compañeros, no sé si entonces no hay preguntas por ahora. Entonces vamos a trabajar en el diseño, tengan en cuenta las configuraciones que les recomiendo y analicen, empiecen a generar los esquemas, y si no hay ninguna otra pregunta, nos veremos la próxima clase. Por favor, con el monitor, si creen conveniente de pronto alguna asesoría y demás, mañana de 6 a 9 de la noche voy a tener esta misma clase con el otro grupo. Están invitados, para quienes de pronto quieran participar, por favor me avisan con el monitor para enviarles el enlace de la clase, ¿vale? Listo, profe. Sí, eso le iba a preguntar, que por alguna asesoría, entonces, vale. Yo estoy pendiente para escribirle antes de la clase, teacher. Muchísimas gracias por estar pendiente. Y mañana, al finalizar de la clase, del día de mañana, con mucho gusto, pues podemos de una vez debatir las dudas que tengan o las estrategias que de pronto puedan generar, para que de una vez empecemos a socializar ahí entre todos, ¿vale? Listo, profe, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, muchachos, que tengan una excelente tarde y empecemos a analizar este ejercicio que es muy bonito. Hasta luego, muchachos. Listo, Hasta profe, luego, gracias. profe. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde, muchachos. Nos vemos.